Muy buenas noches, siendo 17 de noviembre del 2020, estamos en el curso de Sistemas Financieros y Bolsa de Valores. Vamos a tener el día de hoy la clase respecto a la unidad número 6, ¿no? Perdón, la segunda unidad, la semana 6. La semana pasada tuvimos los alcances referente a algunos títulos valores. Hablamos sobre lo que era el título valor, que era un pagaré, que era un cheque, eran algunos de los títulos valores dentro del mercado de bancario, ¿no? Los cheques, qué tipos de cheques habían pagarés, bonos y acá está, esto lo vimos la semana anterior, ¿no? Las partes de qué tipos de cheques había, también podía ser una factura elaborada, se llamaba antes, ¿no? Y el día de hoy tenemos la otra parte que se llama los instrumentos de renta fija y rentas variables, ¿ya? Para ello hemos traído el siguiente material. Vamos a comenzar con las rentas fijas en el mercado de dinero y mercado de capitales, ¿no? Ya sabemos qué es el mercado de capitales, eso lo hemos visto, y qué cosa es el mercado de dinero, ¿no? El mercado de dinero es el conjunto de participantes que compran o venden instrumentos de corto plazo, se llama. Y el mercado de capitales, donde se encuentra la bolsa de valores, es el conjunto de participantes que negocian instrumentos a largo plazo, ¿no? Bonos, letras hipotecarias y las acciones. Acá hay un cuadro en la cual vamos a mostrar ahorita, porque parece que no estoy compartiendo. A ver, un minuto, voy a compartir con ustedes la diapositiva. Ahora sí, ¿están viendo la diapositiva del día de hoy? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesora, se ve. Okay. Sí. Listo. Ok, entonces tenemos este cuadro que es la clasificación de estos instrumentos financieros. Ya, por ejemplo, ya hemos estado viendo nosotros lo que significan algunos títulos valores, como los pagarés, las letras, bonos, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior, que pertenece al mercado bancario, ¿no? Como ven ustedes, cuentas corrientes, etcétera. Y esto está dentro de los instrumentos de renta fija, se llaman, ¿no? Y algunos son intransferibles, como las cuentas corrientes, por ejemplo. Algunos son transferibles porque son instrumentos que pueden ser girados al portador, ¿no? Pero dentro de los documentos o títulos valores transferibles se encontraban las operaciones también que tenían que ver con bolsa de valores, por ejemplo las operaciones de reporte, las operaciones de pacto, ¿no? Que son operaciones que se realizan en bolsa de valores, ¿ya? Y también ya pasábamos a los otros instrumentos que se llamaban los instrumentos de renta variable. Ahí es donde encajan las acciones, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a hablar netamente de qué cosa es una acción, qué cosa es un certificado de depósito de acciones, qué son las cuotas de participación, ¿no? Y de ahí también vamos a hablar sobre qué cosa es un certificado de suscripción preferente, qué son forwards, ¿no? Que son algunos instrumentos derivados de las rentas variables, ¿ya? Pero que también se negocian en bolsa, ¿no? Y son derivados de las operaciones de bolsa, ¿ya? Eso es, entonces todo lo que es bancario prácticamente ya lo hemos visto y nos faltaría solamente ver las rentas variables, que es ver qué significan las acciones. Pero para que el Perú tenga una economía sólida, dicen, tiene que haber un crecimiento económico, como hemos visto. Para ello tenemos que tener mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida, sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto?, estabilidad de precios, fuerte moneda local, sólidos fundamentos para hacer frente a una crisis financiera, potencial para el crecimiento. Para todo ello, por ejemplo, vamos a ver, sostenibilidad fiscal, una deuda pública externa con un porcentaje del PBI entre 37 a 10.
Mejores condiciones de vida, un Producto Bruto Interno per cápita de $6.600 más que triplicado, ¿no? Mejores oportunidades de trabajo, una tasa de desempleo de 9.4 a 7.5. Ustedes se van a dar cuenta que con estos índices el Perú no podría tener una economía sólida, actualmente por lo menos ¿no? El Producto Bruto Interno ha caído un menos 30%, exactamente en negativo, actualmente. La tasa de desempleo es el triple de lo que vemos ahí actualmente. La inversión del Producto Bruto Interno de 18 a 27% es negativa la tasa de inversión. Lo único que está positivo es las reservas internacionales netas, ¿no? Que es en base a esto del país. El tema de la apreciación del tribunal, siempre y cuando la moneda sea fuerte, bueno, ahí está todavía la tasa de cambio, ¿no? Los tipos de cambio. Y tiene que haber un promedio de crecimiento anual de 6.5 a nivel Latinoamérica y el Caribe es 4 y la proyección era el 2013 de 6.5. Entonces, con todos estos factores estamos ante una crisis económica, ¿no es cierto? Al estar en una crisis económica tenemos un promedio de inflación, tener una estabilidad de precios con una promedio de inflación de 2.9%, Latinoamericana y Caribe tiene 6.8% y una deuda pública de 37.10%. Con todos esos elementos sabemos entonces que estamos ante una crisis económica, ahorita actualmente, pero si nosotros el próximo año estos niveles no los llegamos a mejorar, definitivamente a mitad de año entraríamos en una depresión económica. ¿Y cuáles son esos factores que haría de que estas inversiones no se alejen? ¿No? Por ejemplo, la deuda que se tiene, ¿no? La deuda externa. Si sigue subiendo la deuda, nosotros vamos a entrar en una depresión, ¿correcto? Los principales bonos negociados, instrumentos negociados en lo que es en el sector privado, ahorita son los bonos corporativos, los bonos de arrendamiento financiero, los bonos subordinados, los bonos estructurados, los bonos hipotecarios y los certificados de depósito negociable. Estos son a nivel país, pero también y estos bonos son aquellos que no deberían influir en todo caso en subir porque causarían deuda. En el sector público, los bonos soberanos, las letras del tesoro y otros instrumentos a corto plazo de la política monetaria. Los saldos de bonos del sector público y sector privado son estos, ¿no? Pero no hay que esperar que sigan subiendo, o sea, que no nos endeudemos más. El mensaje es, a nivel país, no endeudarse, porque estamos con reservas, estamos con instrumentos de negociación positivos, pero si nosotros nos endeudamos, entraríamos en una depresión. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería respecto a los principales instrumentos de la renta en bolsa, ¿no? De la renta fija. Ahora, dentro de las ruedas de bolsa, ¿qué cosas son las ruedas de bolsa? ¿No? Ya entramos a la bolsa de valores en sí. Y dentro de esas bolsas de valores, dentro de esa bolsa de valores existen las operaciones en rueda de bolsa, se llama. ¿Qué es una rueda de bolsa? Eso es una pregunta del examen parcial, de hecho, ¿no? Así como, por ejemplo, dentro de este cuadro que está acá, nosotros tenemos un cuadro que es el principal, o sea, el cuadro madre. Por ejemplo, las acciones son instrumentos de venta variable o instrumentos de renta fija. Las acciones son instrumentos de renta variable. Las letras son instrumentos de renta fija o instrumentos de renta variable, son instrumentos de renta fija, al igual que los certificados negociables, al igual que los depósitos a plazo fijo. Ok, estas son preguntas del examen parcial. Este cuadro, estúdienlo porque va a venir en el examen parcial. De ahí se van a desprender un montón de preguntas. ¿Qué es entonces una rueda de bolsa? Ya entrando a la bolsa. Son mercados de subasta donde el precio se determina por oferta y demanda, bajo normas especiales que promueven el libre mercado e información transparente. Las contrapartes, comprador y vendedor, permanecen en anonimato. Uno no sabe quién le compró o lo vendió. O sea, en esta rueda de bolsa solo participan las sociedades agentes de bolsa y los vendedores, los que venden y compran las acciones, ¿correcto?
¿Qué es el mercado extrabursátil? ¿Ok? Es la modalidad que permite al comprador y vendedor el transferir un valor directamente sin pasar por subasta pública. Si el valor es inscrito, es necesaria la intervención de una sociedad agente de bolsa para certificar la transacción y liquidación con indicación de la cantidad. Todo ello se realiza dentro de la bolsa de valores. Listo. Las cámaras de compensación y liquidaciones de bolsa son entidades encargadas de cruzar información generadas por las operaciones. Ahí es donde consolidan todas las operaciones. Administran registro de valores, títulos, cuentas, pero todo relacionado a las acciones. ¿Ya? Bueno, sociedades agentes de bolsa son las sociedades que intermedian entre los que ofertan y nosotros los inversores, ¿no? Hay una negociación de bonos de mercado secundario, no hay otros elementos también que generalmente son los bonos que se negocian en el mercado. Son plataformas de negociación, suelen ser mediante medios electrónicos como vemos acá, pero todo se hace por intermedio de la bolsa de valores. ¿Ya? En el año 1991 fue publicado un decreto en el cual el mercado de valores se desarrollaba un fondo de inversión, una banca de fomento de inversión privada. Y se introdujeron varios cambios, ¿no? En la actual ley de mercado de valores hay este decreto legislativo es el 861. Bueno, y acá está la Superintendencia de Mercado de Valores y la SBS, que ya le hemos conocido. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora, vamos a hablar sobre los títulos del Tesoro Público, que también son instrumentos, ¿no?, que se negocian en bolsa. Estos instrumentos, acá tenemos unas cuantas preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Qué son las letras del Tesoro Público? ¿A qué plazo se emiten las letras del Tesoro Público? ¿Cuál es el monto mínimo que necesito para adquirir letras del Tesoro? ¿Podré vender las letras del Tesoro que compré antes que venzan? ¿Qué es un mecanismo centralizado de negociación? ¿Qué ventajas tienen las letras del Tesoro frente a los depósitos a plazo? ¿Cómo puedo comprar letras del Tesoro en el mercado primario? ¿Ya? Y estos instrumentos financieros son emitidos por el Estado peruano. A ver, ¿qué son las letras del Tesoro? Son letras, son unos instrumentos de deuda, ¿no?, emitidas por el Tesoro Público del Perú en representación del país, y se vende al descuento. Por tanto, la ganancia que se obtiene proviene de la diferencia entre el precio descontado que se paga al adquirirlas y el valor facial, le llaman, precio a la par, con el que se rediminen a su vencimiento, ¿correcto? ¿A qué plazo se emiten estas letras? En el plazo primario, el Tesoro Público las emite inicialmente a los plazos de vencimiento de 3, 6, 9 y 12. Luego en el mercado secundario se pueden vender y comprar por el plazo remanente que tengan en cualquier momento. ¿Cuál es el monto mínimo para adquirir letras del Tesoro? Cada letra tiene un valor facial de 100 soles. ¿Correcto? ¿Podré vender las letras que compré antes que venzan? Si la Superintendencia de Mercado de Valores se encargara de vigilar que todos los mecanismos centralizados de la deuda pública cumplan con los requisitos mínimos establecidos para asegurar una competencia transparente en la compra-venta de letras del Tesoro, probando sus reglamentos internos, las operaciones en ellos se realizan, ¿no? O sea, sí puedes venderla antes que venzan. Acuérdate que es un instrumento de negociación, ¿no? ¿Qué es un mecanismo centralizado de negociación? Bueno, es un... Espera un minuto, por favor, que se me ha trabado esto. Ya, es un mecanismo informático que reúne e interconecta simultáneamente a varios compradores y vendedores a la vez en un mercado secundario dentro de la bolsa, con el objeto de negociar diferentes valores o instrumentos financieros, los que pueden ser acciones, bonos. Actualmente las letras se están empezando a negociar en el mecanismo centralizado de negociación en la rueda de bolsa, o sea, en la Bolsa de Valores de Lima, bajo el sistema de ELEX, ¿no?, que es el software. ¿Qué ventaja tienen las letras del Tesoro frente a los depósitos a plazo? La principal ventaja es el menor riesgo de crédito relativo. El riesgo que se asume al comprar las letras es el riesgo soberano de la República de Perú, el cual siempre será menor que el de cualquier entidad financiera que emita depósitos a plazos en el país.
Bueno, definitivamente comprarlas se hace a través de una sociedad agente de bolsa, porque eso está registrado en Cavalli. Ya vimos que era una sociedad agente de bolsa, y ya vimos que es Cavalli también, ¿no es cierto? Que era el registro nacional, perdón, el registro central de valores y liquidaciones, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente clase vamos a tener qué cosas, los conceptos de las sociedades agentes de bolsa y cuál es más o menos su función ya específica, y Cavalli, ¿no? Y eso va a entrar en el examen, qué es una sociedad agente de bolsa, qué es Cavalli, ¿no? Aunque ya lo hemos visto en algunas clases, pero bueno, para recordarlo en todo caso. Bueno, acá hay unas emisiones internas que estamos viendo como ejemplos. Y ya está. Estos son las fuentes que he obtenido. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con la sesión del día de hoy. Listo. Dentro de la bolsa de valores existen algunos instrumentos, como hemos visto, ¿no? Estos instrumentos, las sociedades agentes de bolsa te lo comienzan a llamar como portafolio de inversión. O sea, te van haciendo tu portafolio de inversión y te van aconsejando, ¿no? Y te van diciendo que por dónde tú tienes que comenzar a invertir. Este portafolio de inversión es el conjunto de varias alternativas o opciones que te dan, ¿no? Para que tú puedas invertir estos activos o estas inversiones. Y te dicen, ¿qué tipos de valores se puede invertir? Te dicen, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que según el cuadro que tuvimos hace unos minutos, ¿no? Hablábamos de las rentas fijas y las rentas variables, pero ya acá más enfocado en lo que es bolsa de valores. La renta variable existe y la renta fija existe en bolsa, en este portafolio de inversión. Las variables son aquellos cuya rentabilidad es medida por los cambios de precio o cotización en la bolsa de valores. Y la renta fija son aquellos cuya rentabilidad se mide en términos de una tasa de interés fija. Por eso es que la renta fija tiene que ver mucho con el mercado bancario, como vimos la semana anterior. Tiene que ver con letras, tiene que ver con pagarés, tiene que ver con cheques, tiene que ver con certificados, cuentas a plazo fijo, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, ¿no? Esos son valores de renta fija. Y valores de renta variable son los que se cotizan en bolsa, básicamente. Pero hay tipos, ¿no es cierto? Y eso la próxima clase vamos a ver uno a uno, algunos, no todos, pero vamos a ver los conceptos, porque eso va a venir en el examen, ¿no? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un certificado de cuenta a plazo fijo? ¿Qué es una cuenta de ahorros? ¿Qué es una cuenta corriente? Ese es el mercado bancario. Diferenciar qué cosa es qué. Entonces estamos quedando que la renta fija tiene que ver con el mercado cambiario porque estás en términos de una tasa de interés fija, y la renta variable tiene que ver con el mercado netamente de cotización en bolsa, y ahí se encuentran las acciones, ¿no es cierto? Acá tenemos valores de renta variable, acciones comunes, acciones de inversión, y valores de renta fija, como les vuelvo a repetir, los bonos, las letras, los pagarés, bienes raíces, depósitos a plazo fijo y fondos mutuos. Profesora, ¿por qué no está la cuenta de ahorros? La cuenta de ahorros lamentablemente no nos paga, ¿no? No nos paga mucho, nos paga casi nada. Por eso es que no se pone en muchos casos ya en la lista de renta fija. Ok, este tratamiento ya de manera específica lo vamos a ver en la siguiente clase, porque vamos a ver qué son acciones comunes, qué son acciones de inversión, cuál es el concepto de un depósito a plazo fijo, qué cosas es un fondo mutuo, qué cosas son bienes raíces separados, ¿no? Para que se puedan ver en específico. Y va a venir eso en el examen parcial. Y bueno, ya viendo el punto de vista de la inversión, la ventaja de tener un portafolio de inversión, dice, afecta tu rentabilidad, tu diversificación y tu información y transparencia. Por ejemplo, la rentabilidad, el dinero se invierte día a día en este portafolio o de acuerdo a este portafolio. Wow, me pasé la hora. Ok, nos estamos quedando entonces en la diapositiva número 6, después de renta variable y renta fija. Bueno chicos, acá nos vamos a quedar porque todavía tengo para rato y no creo que llegue a tanto. Tengo 21 diapositivas. Bueno, pero las ventajas de un portafolio de inversión serían rentabilidad, diversificación, información y transparencia, ¿ya? A ver, ¿por qué sería una ventaja? Vamos a hablar en forma positiva, como dijeron varios alumnos.
La ventaja de tener ordenadamente un portafolio de inversión es que yo voy a tener la rentabilidad diaria, ¿no es cierto? Y la diversificación es que yo voy a tener una gama de inversiones donde voy a poder aplicar diferentes criterios a esa inversión, o sea, voy a poder elegir. Y información y transparencia es que voy a tener, bueno, el detalle de toda la información y transparentemente voy a poder ver con claridad el desempeño de ese fondo, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas? Porque hay unas desventajas, ¿no? Para estas inversiones. Son dos. Hay un riesgo asistemático y un riesgo sistemático. El riesgo asistemático es que afecta las condiciones de la empresa o del sector económico al que pertenece. Y el sistemático es que afecta a todo el mercado debido a factores políticos, macroeconómicos y sociales. Lo que ha ocurrido ahorita, por ejemplo, ¿no? Debido a la pandemia ya teníamos una crisis terrible. La bolsa de valores estaba que se mantenía ahí, ¿no? Bajaba. Obviamente el primer día de la pandemia, en marzo, todo cayó. Pero ahora con la crisis política ocasionada por gente no pensante, ¿no? Y movida por intereses personales obvios, es que arrojaron al país a este problema terrible que tuvimos en toda la semana después del 9 de noviembre. Eso ocasionó que la bolsa se vaya a niveles ya iguales hacia de 1929, el crack de la bolsa de valores de 1929, y el dólar subiera a 3.67, ¿no es cierto? Había niveles y momentos que ha estado a 3.70 el dólar. Entonces estos niveles no se veían hace 18 años en el Perú, ¿ya? Donde había una depresión económica, ¿ok? No había una crisis. Entonces, a raíz de que, bueno, gracias a, como digo yo, a la generación bicentenaria, que felicito a todos los jóvenes realmente por haber participado de manera tan directa, se ha logrado que exista una presión y de alguna manera se ha logrado de que exista este presidente actual, ¿no? No estamos muy de acuerdo muchos nosotros, política no voy a hablar, pero definitivamente que tiene que haber cambios, tiene que haber, ¿ya? Pero miren ustedes, tan solo con una semana, cómo ha impactado en la bolsa de valores. Estos riesgos son los sistemáticos, ¿no es cierto? Porque afecta a todo el mercado. ¿Y estos son factores políticos? Definitivamente son factores políticos que han impactado en este mercado de valores, que es sensible a dos cosas. Acuérdense eso en el examen. ¿A qué es sensible el mercado de valores? A dos, al riesgo y la incertidumbre. En este caso hubo una incertidumbre política creada por gente no pensante que logró que este factor político convirtiera a la bolsa de valores en un menos 30% en negativo y subiera el dólar al 3.70 y tantos por hora, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, si seguía así, podía acelerarse probablemente una depresión que en algún momento del 2021, dependiendo de cómo terminemos este año, va a depender, la mitad de este 2021 puede incurrir en una depresión, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, vamos a tener que parar acá, nos estamos quedando en esta diapositiva de portafolio de inversión. Bueno chicos, nos estamos quedando en el portafolio de inversión, la renta fija y la renta variable. Vamos a continuar la próxima clase. Vamos a dar por terminada la grabación y vamos a colgar también este video para... Muy buenas noches, siendo 17 de noviembre del 2020, hemos culminado la grabación del día de hoy del curso Sistemas Financieros y Bolsa de Valores. Muchas gracias por su participación. Nos encontramos en interno. Gracias.